Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Gracias. Señor secretario, doctor Luis Videgaray, ¿su presencia en esta comparecencia tiene sentido si se antepone el compromiso y la sensibilidad para atender los problemas más dolorosos que este país enfrenta? Y para ello voy a tocar 3 temas sensibles, como lo son el empleo, la competitividad y de manera muy puntual y muy esencial, el tema de los repecos. En relación al empleo, la política de su gobierno ha demostrado habilidad para bloquearlo y nula capacidad para fomentarlo. Nos preocupa que el porcentaje de trabajadores sobre la población ocupada del país, cuyo ingreso laboral no es suficiente para comprar los alimentos contenidos en la canasta básica, haya sido de un crecimiento de 2.63% en el segundo semestre del presente año. Esto es alarmante, ya que hoy en día el 53.3% de la población no puede comprar esta canasta con su salario. Bajo este contexto le pregunto, señor secretario, ¿considera usted que puede recuperar el déficit de la generación de empleos? De lo contrario, el déficit será cerca de 4 millones de empleos al final de la administración. Asimismo, me gustaría que abundara y comentara qué medidas, pero qué medidas en serio, están ya instrumentando en el gobierno para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo. En lo que respecta a la competitividad, nos preocupa y nos preocupa mucho, ya que en los primeros 2 años de su administración hemos caído 8 lugares del ranking de competitividad, ubicándonos en el lugar 61, lo que sin duda es un resultado de la mala planeación económica, falta de visión para dinamizar la economía del país y decisiones desacertadas. Cabe mencionar que de los 111 componentes que integran los 12 indicadores de competitividad, en 93 nos encontramos por encima del lugar 50, es decir, el 83% del total de los componentes nos encontramos en posiciones muy poco competitivas. Señor secretario, usted siendo diputado de esta soberanía en el discurso ante el secretario de Hacienda en el año 2010, calificó el crecimiento económico de ese año, que era de 5.5% del PIB, lo calificó como mediocre. Le pregunto, ¿cómo califica usted el crecimiento del 2013 de 1.1% y del 2014 de 1.7%? Los mexicanos lo calificamos deplorable, desastroso, menos que mediocre. ¿Usted cómo lo califica? Y por ende, ¿qué medidas instrumentará el gobierno federal para reinvertir la caída en la competitividad del país? Con relación a los repecos, señor secretario, su gobierno tiene una gran deuda con las familias mexicanas, que impulsan a día una actividad económica para contribuir con lo más sagrado que es su sustento familiar. Sí, señor secretario, me refiero a los microempresarios que la reforma hacendaria lesionó severamente y que, a pesar de que se le ha manifestado al gobierno de la República la situación tan grave que este sector de la población vive, no ha habido la más mínima sensibilidad para resarcir tan equivocada política de contribución. Al 11:45, el gobierno de la República publica un nuevo decreto para enganchar a los informales a regularizarse, y con ello se pretende que 28.6 millones de comerciantes pasen a la actividad formal. De manera rimbombante, el gobierno de la República comunica las bondades
del programa Crezcamos Juntos y la publicación del decreto para ampliar el régimen de incorporación fiscal a millones de ciudadanos que realizan actividades de manera informal. Celebro el alto en el camino que se dio ese gobierno para ofertar esta estrategia diferente, para atender a este sector de la población. Y lo celebro porque en varios momentos el gobierno dijo que ya no iba a manejar ni a atender temas fiscales. Y también lo celebro porque desde la presentación de la reforma hacendaria, mi fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, hemos estado trabajando lo propio para rescatar condiciones más acordes a la realidad que vive nuestro país, acompañando en su problemática a los repecos, para que tranquilamente cumplan con sus obligaciones fiscales. Y lo que encontramos en ese ejercicio fue una necedad manifiesta por mantener al RIF, al régimen de incorporación fiscal, a costa de lo que sea. Señor secretario, el nuevo decreto no atiende a los pequeños contribuyentes que han sido cumplidos y que se encuentran en un régimen fuera de condiciones, como lo es el RIF. El tema de hacer contribuciones a través del Internet deja afuera a cualquier contribuyente, no hay condiciones. Sin embargo, la impresión que genera este lanzamiento es el juego sucio de la discriminación, de un trato desigual a los iguales. ¿Qué pasa entonces con los que hoy se encuentran inscritos en el RIF? ¿Qué pasa con los cumplidos, los de siempre, los que sostienen a este país y que han pedido de manera permanente ser escuchados por la autoridad y por este Congreso, para contar con mecanismos sencillos como el pago de cuotas fijas? El decreto que recientemente publica comprueba una estrategia mediática que a primeras luces pareciera de verdad un estímulo fiscal. Y yo me pregunto, ¿de qué contribuyente estamos hablando? Que con 100,000 pesos al año, es decir, con 8,833 pesos al mes, 273 pesos diarios, podrá alguien, ¿quién puede generar empleos? ¿Quién puede pagar una renta para su negocio? ¿Quién puede pagar seguro social? ¿Quién puede pagar Infonavit? Y además hablan de un crédito. Y por supuesto, por más loable que sean los intereses, no se puede. Diputada Margarita Licea. Termino, señor presidente. Le pido, por favor, lo haga. Gracias. Y bueno, este gobierno también tiene deudas con sectores muy importantes que extrañan a la administración anterior, donde sus devoluciones de sus saldos a favor eran importantes, como los ganaderos, como los agricultores, como los asalariados. Hoy, en este momento, Hacienda ha decidido no ser oportuno en el retorno de los saldos a favor. Señor secretario, ¿acaso con esta necedad no está en riesgo la estrategia de mover a México? Sí, esta estrategia está orientada en sentido inverso. Sí, mover a México, no mover a México hacia el desempleo, no mover a México hacia la crisis económica, no mover a México hacia la inflación, no mover a México hacia el endeudamiento, no mover a México hacia los estallidos sociales. Muchas gracias, espero respuestas oportunas. Gracias, diputada. Esta presidencia, esta presidencia informa a la Asamblea que no tiene inconveniente en flexibilizar los tiempos de las participaciones. Sin embargo, le ruego atenernos al acuerdo aprobado por la propia Asamblea. Señor secretario de Hacienda, para dar respuesta al planteamiento de la diputada, tiene usted el uso de la palabra por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias. Señor presidente, en virtud del tiempo, si no alcanzo a responder todas y cada una de las preguntas, si me permite, las entregaré por escrito a la mesa directiva en un plazo razonable y trataré de mantener mis respuestas dentro del tiempo asignado para su servidor. Adelante. En materia de empleo, creo que más allá de hablar de adjetivos, tenemos que ver las cifras.
Al 31 de julio, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, los trabajadores en el sector formal, muestran un crecimiento anualizado del 3.7%. Es un crecimiento que está por arriba del crecimiento de la economía, y lo cual muestra que el crecimiento del empleo tiene una clara tendencia hacia la formalización. Estos son los datos objetivos y son datos además que muestran en su integración, primero, que el crecimiento se está dando en los distintos sectores, incluyendo el sector de la construcción, no solamente en la industria manufacturera y también en el sector servicios, y que se está dando en todo el país, incluyendo de manera destacada la zona fronteriza. Por lo tanto, de forma objetiva, es difícil encontrar en la evidencia cuantitativa el rastro de un daño por las medidas impositivas que entraron en vigor a partir del 1 de enero. En materia de competitividad, creo que ahí, diputada Licea, se pone de manifiesto la importancia de lo que ustedes han hecho, de hacer reformas profundas que no tendrán un efecto inmediato sobre la economía. Reformar no es hacer magia, reformar es transformar de fondo, pero que nos permitirán tener un crecimiento basado en productividad y en competitividad y que nos dé una condición como país mucho más positiva para la creación de empleos. Me refiero ahora al crecimiento económico y me da, es para mí un honor que tanto el diputado Marcelo Torres como para la diputada Licea recuerden aquellas participaciones que aquí en esta misma tribuna hice cuando tuve la oportunidad, el alto honor de ser diputado. Aquellas participaciones se daban en un contexto en que la economía estaba creciendo muy poco. Hay que recordar que durante los primeros 3 años de la administración del presidente Felipe Calderón, la economía tuvo en promedio un crecimiento negativo del menos 0.1%. De hecho, el crecimiento en promedio fue un crecimiento de apenas en los primeros 4 años del 1.2%. La administración anterior enfrentó diferentes retos, como lo está enfrentando ahora esta administración. Y lo último que quiero hacer en esta tribuna, diputadas y diputados de Acción Nacional, es escatimar las contribuciones que los gobiernos emanados de su partido hicieron para el desarrollo nacional. Cada gobierno enfrenta sus propios retos y este gobierno ha contado con la colaboración del Poder Legislativo para hacer cambios de fondos, que estamos implementando, que no son sencillos, que no darán resultados instantáneos, pero que trabajando en equipo por México nos permitirán llegar al resultado alcanzado, que no son las cifras de crecimiento económico, son el mejoramiento de la economía familiar, la economía en el bolsillo de los mexicanos. En materia de crecimiento económico, hay algunos datos que son alentadores, por ejemplo, en el mercado interno. Ayer se publicaron las cifras de agosto de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, donde vemos un crecimiento, el mayor crecimiento en los últimos 18 meses. Vimos también las ventas al mercado interno en materia de vehículos, no los vehículos que se exportan, los que se venden en México, que en el mes de agosto tuvieron un crecimiento histórico del 17%. Estamos muy lejos de estar donde quisiéramos llegar. Y por supuesto, me pregunta usted cómo calificaría yo el crecimiento que hemos tenido en estos primeros 2 años de la administración. Aplicaría exactamente el mismo para el crecimiento que hemos tenido en los últimos 33 años, diputada, abiertamente insuficiente. Y yo quiero reconocerle a usted y a todos los diputados de esta legislatura las medidas que se han tomado de fondo, las reformas que se han hecho que nos van a permitir como país crecer en el futuro de manera no solamente acelerada, sino sostenible. Muchas gracias. Gracias, ciudadano secretario. A manera de réplica y para hacer sus comentarios, se le otorga el uso de la palabra al diputado Carlos García González, del mismo grupo parlamentario del PAN. Diputado, ¿cómo está, doctor? Con el permiso de la presidencia, señor secretario, los diputados de Acción Nacional hemos sido una oposición responsable. Los senadores y diputados de Acción Nacional no hemos escatimado con nuestros votos. Hemos acompañado, como usted bien lo menciona, reformas constitucionales y a diversas leyes sin importar
si son del Ejecutivo o de cualquier otro partido, cuando éstas brindan nuevas oportunidades y bienestar a todos los mexicanos. Le hemos otorgado al país las reformas más importantes en los últimos 20 años. Y dicho sea de paso, que el PRI en su momento le negó a las administraciones panistas. Ahora, el Ejecutivo tiene la alta responsabilidad de su correcta implementación para que los beneficios esperados se conviertan lo antes posible en una realidad. Los diputados del PAN siempre hemos sido proactivos y seguiremos impulsando cambios legislativos trascendentes para continuar la transformación de nuestra nación para que sea cada día más incluyente, democrática y humanista y que genere el bien común para todas y para todos los ciudadanos. Señor secretario, los diputados de Acción Nacional consideramos prioritario que la Secretaría a su cargo ponga especial atención a la mayoría de las variables económicas, ya que muestran un retroceso importante. En Acción Nacional no compartimos la política económica de la presente administración. ¿Por qué? Porque el país no crece a las tasas que debe de crecer, ni siquiera a las previstas a la Secretaría que usted preside. No se generan los empleos que demanda la población y sobre todo a todos los jóvenes que año con año se incorporan a la población económicamente activa. Tenemos un débil crecimiento de la producción nacional. El país pierde competitividad a nivel internacional. Hay una caída en el consumo por la miscelánea fiscal de este año, por poner solo un ejemplo. Creemos que la presente administración debe de contar con una estrategia más efectiva para generar nuevos empleos, crear infraestructura de calidad, impulsar la competitividad de los sectores productivos, desarrollar más el mercado interno, entre otros, para poder detonar el crecimiento de la economía nacional. Queremos insistir que en Acción Nacional le apostamos al crecimiento económico de México y al desarrollo de la sociedad. Por eso, promoveremos reformas que reviertan este panorama económico, que ha tenido implicaciones serias y negativas para la calidad de vida y de bienestar de todas y de todos los mexicanos. Señor secretario, lo invitamos a usted y a los diputados de todos los grupos parlamentarios a que discutamos con seriedad una serie de enmiendas fiscales que permitan de a de veras fomentar las inversiones, la creación de empleo y la formalidad de las empresas. También, y se lo dije el año pasado, señor secretario, es necesario restituir la tasa del 11% del IVA para las fronteras, ya que los indicadores de esa región muestran una caída severa de empleos, inversiones y de poder adquisitivo y de ahorro para todas las personas. Estamos todavía, señor secretario, a tiempo para hacer un viraje a la política económica. Los diputados del PAN lo acompañaremos para corregir en lo que se pueda el rumbo. Por su atención, muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.